y pequeños. Gracias a fondos europeos también sobrevive buena parte de la investigación que se hace aquí en las islas. Solo en el sector público, en Canarias tenemos las 2 universidades y más de una decena de centros de investigación asociados, el ITER, el ITC, el Instituto de Astrofísica de Canarias. La lista es muy larga, todos ellos apuestan por el conocimiento para generar economía y desarrollo, pero siempre se chocan con la misma pared, la falta de dinero o de apoyo de la administración. Hoy vamos a escuchar a los investigadores, cómo hacen ciencia y viven de la ciencia. Ellos son Rafael Alonso Solís, director del Instituto de Tecnologías Biomédicas de la Universidad de La Laguna. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Nos acompaña también Carolina Mayol, investigadora Ramón y Cajal en arqueología. Buenas tardes. Leticia González, investigadora de la Universidad de Pisa en Italia. Buenas tardes. Y también muy interesante la participación esta tarde en este debate, Alejandro Mendoza, estudiante de Biología de la Universidad de La Laguna. Luego nos contarás con qué impresión te quedas, a ver si te animas, ¿no?, a implicarte en esto de la ciencia ya como profesión. Buenas tardes también, Alejandro. Esto del dinero, vamos a empezar con usted, Rafael, ¿viene de siempre? ¿Es una cuestión que se deriva, digamos, de la crisis? ¿Es una cuestión de falta de cultura por la ciencia, por la investigación? ¿Ustedes qué opinan? De todo es un poco. Evidentemente en España la inversión en ciencia ha estado siempre por debajo de la media europea y por supuesto de la estadounidense. La crisis lo ha acrecentado, pero lo ha acrecentado en términos francamente dramáticos. De todas maneras habría que añadir que si durante la crisis la inversión en ciencia, que es cuando más habría que hacerla, ha bajado rotundamente, en el caso de Canarias es posible que hace 20 años que la inversión en ciencia sea sencillamente ridícula, insignificante. Sin embargo, si abrimos, digamos, este organigrama, lo estábamos comentando, son muchos los institutos asociados a las universidades, institutos que apuestan por la investigación en diferentes sectores. O sea, presencia de la ciencia hay realmente. Quizás faltaría una coordinación, un trabajo conjunto de todas estas instituciones para que el dinero, digamos, que pueda tener mayor repercusión luego en los proyectos. No creo que se trate de ninguna necesidad de más coordinación. La mayor parte de los centros en las universidades, laboratorios, grupos e institutos participan en competir por proyectos de investigación nacionales europeos y lo hacen bastante bien, lo hacen con bastante éxito. El problema es que las administraciones, en este caso la más cercana, que es la canaria, y la inmediata, que sería la nacional, apuestan muy poco por la ciencia. No es un tema de coordinación, pero volviendo a lo que decías al principio, claro que es de cultura, es de incultura científica de la mayor parte de los políticos responsables. Le echamos la culpa a los políticos, que parte también de culpa o de responsabilidad tiene las empresas privadas, aquí en España, por ejemplo, que son tan reacias a invertir como puede ser en Estados Unidos, que siempre vemos empresas vinculadas a la investigación desde que un proyecto es un embrión. Pero eso se cultiva con el tiempo. Es evidente que en zonas como Canarias o autonomías como esta no hay empresa privada dedicada a temas relacionados con una buena parte de la investigación científica. Y en el caso que me ocupa a mí, por ejemplo, de la biomédica. Por lo tanto, si las empresas canarias han estado apoyando, y también es verdad, por el beneficio a muy corto plazo, es evidente que no iban a invertir en cosas que solo se producen beneficios a muy largo plazo. En Estados Unidos hay una cultura tradicional, puesto que has comentado lo de Estados Unidos, que es invertir a largo plazo. Por eso se ha generado una estructura, un tejido científico que es sensible a la investigación científica y que tiene una interesante y productiva, sinérgica colaboración con la administración. En España ha sido escaso, en Canarias es prácticamente nulo, más allá de lo que se puede invertir en turismo o en ladrillo. Escuchamos a las investigadoras, ¿no? Me gustaría puntualizar una cosa aquí, que Rafael tiene toda la razón del mundo. Creo que en Estados Unidos, al haber invertido en ciencias de hace tanto tiempo, ahora está empezando a repercutir y lo están empezando a notar. Y de repente en España ha habido un boom de, no, ahora tenemos que hacer innovación, hay que sacar empresas biotecnológicas pequeñas porque sabemos que nos van a dar beneficio, porque lo estamos viendo en otros sitios. Pero claro, ¿cómo lo empiezas desde cero? ¿Cómo de repente tú pretendes que en 2 años equipararte a alguien o a un país que lleva invirtiendo en ciencia porque ha visto el potencial que tiene desde hace 30? Entonces ahora dices, bueno, pues ahora el gobierno de Canarias quiere invertir, pero tiene que sacar contratos que tengan una parte de esa innovación, que sabemos que yo te voy a contratar, tú vas a investigar, pero vas a tener una traducción, por así decirlo, a una empresa y a un beneficio. ¿Cómo se pretende hacer una cosa así de repente? Es una de las cosas que yo veo que tienes ahí dices, bueno, tú quieres ahora esto, pero ¿por qué no has invertido antes?
porque ahora ves que se puede sacar beneficio, pero ¿dónde estabas antes cuando te estábamos diciendo y hay gente que te está diciendo que eso podía ser así? Bueno, nunca es tarde, estamos a tiempo de empezar a hacer las cosas bien. ¿Se puede, para un investigador español, en este caso, ustedes por motivos de la vida han terminado trabajando en Canarias, para un investigador joven, ¿se puede trabajar, se puede vivir de la ciencia aquí en España o uno tiene que ya mirar más allá de nuestras fronteras? En mi caso he tenido que mirar más allá. He estado intentándolo y tengo proyectos pedidos aquí a nivel nacional y demás. Pero ahora mismo mi contrato es europeo y yo estoy entre la Universidad de Pisa colaborando y la Universidad de La Laguna, porque tengo aquí proyectos con Eduardo Salido, como es lo de las biopsias líquidas, que quiero sacar adelante, aunque yo ya no esté aquí. Con lo cual soy una figura un poco intermedia de colaboradora. Carolina, en tu caso, por ejemplo, has conseguido una de las becas con mayor prestigio a nivel nacional, son las becas Ramón y Cajal. ¿Eso te da estabilidad para trabajar, para vivir de la ciencia? Bueno, estabilidad yo creo que no existe hoy en día en casi ninguna profesión y cada vez menos, porque estamos moviéndonos en un mundo que tiende hacia la cultura del beneficio y el capital. Y si tenemos que encajar a la ciencia dentro de ese cajón desastre, lo llevamos muy mal, porque la ciencia va a contracorriente del todo. Yo creo que si Darwin tuviera que vivir hoy en día sería pescador, no sería científico, porque necesitas tiempo para reflexionar, necesitas calma, necesitas otro modelo de vida. Pero aquí voy a poner el punto positivo, el punto optimista. Yo creo que estamos en un mundo en el que lo que prima es la explosión demográfica, 80 millones de humanos más al año, hay un potencial humano muy grande. Y todos somos científicos, todos los niños desde que son pequeños son científicos y no dejamos de serlo. Entonces, ¿qué pasa? Que es el dilema absoluto, es la profesión que todos queremos tener, es la mejor profesión del mundo y es muy difícil, es una profesión muy difícil por lo que tú dices, es inestable. Es más inestable, económicamente hablando, la profesión de un artista que la de un científico. Quizás esa no tiene que ser la referencia que nos persuada o nos disuada de estudiar ciencia. Vamos a preguntarle a Alejandro, que tiene precisamente, bueno, lo ha comentado, tengo una inquietud por dedicarme a la ciencia, por hacerme investigador. ¿Vocación la tienes? Cuando preguntas, ¿qué posibilidades hay? ¿Cuáles son las dudas que te asaltan sobre tu futuro? Posibilidades hay mil. O sea, realmente trabajo hay. O sea, y más en el área de genética, Canarias es increíble en ese sentido por el hecho de que el ser isla produce un montón de efectos a nivel genético, como es el efecto fundador, ¿no? Y con eso sí se hace investigación de calidad. Y viendo un poco la investigación que se hace en España en términos generales, es investigación de calidad. Es poca, pero es investigación de calidad. Y bueno, motivado sí, ganas sí, pero hay veces que te topas con paredes, y paredes bastante gruesas. En ese sentido, digamos que sí cogeo de ahí, ¿no? Entonces... Rafael, bueno, esa es la realidad de muchos proyectos que se han forjado aquí en Canarias, por ejemplo, el proyecto a través del Civicán, ¿no? que se ha dedicado 4 millones de euros de la Unión Europea destinados a la formación, al fomento de la ciencia aquí en Canarias, a divulgar. Llega un momento en el que ese dinero se acaba, consiguen un montón de resultados y luego... ¿Ahora qué? Ahora anden solos, ¿no? Ahora hay que el niño empiece a caminar solo, todo el mundo se olvida de cogerlo, de ayudarlo. Bueno, evidentemente inversiones como las que la Comunidad Europea ha podido hacer en proyectos como ese tenían una finalidad. La finalidad era capacitar o elevar el nivel de las comunidades o de las regiones que lo podrían utilizar. Pero es evidente que se requiere una continuidad por parte de esas administraciones. Hay que tener en cuenta además que en el caso de la ciencia, la cuestión no es hacerla en el lugar donde has nacido. La comunidad científica es universal, por tanto tenemos que movernos, tenemos que viajar, tenemos que aprender en otros lugares y algunos investigadores acabarán haciendo ciencia en el lugar en que han nacido y otros no donde han nacido, como ocurre en el caso de Leticia o de Carolina o mío. Eso es igual. La cuestión es que para la sociedad en la que se hace la investigación y en la que se hace la ciencia, más allá de la estabilidad profesional de los que investigan, para la comunidad, la sociedad en la que se hace, es crucial que se haga ciencia, porque eso beneficia a la sociedad entera en la que lo estás haciendo.
¿Cómo es el día a día, digamos, en un proyecto, ¿no? Porque no sabemos, escuchamos a investigadores que tienen que compaginar su tiempo con las clases, por ejemplo. Antes Carolina comentabas, es que nos hace falta tiempo para reflexionar, digamos, es un ritmo de trabajo mucho más lento, mucho más sosegado, más reflexivo. Con la situación como está ahora, ¿ustedes pueden hacerlo? ¿O la exigencia que tienen en cuanto a publicaciones, a resultados, a tiempos, a plazos, precariza mucho la profesión? Bueno, yo ahí diría, yo lo dividí, esto es complejo porque ahí hay varias partes. Ahí está, primero, poner sobre la mesa que esto es un problema internacional, mundial. La ciencia está en crisis por esto de las publicaciones. Se nos está midiendo por publicación, tenemos que generar, es lo mismo que venía diciendo antes. Eso es un problema que nos quita tiempo y que nos hace diverger del camino auténtico que debemos llegar. Entonces, eso es un hándicap. Por otro lado está la carga docente, que también es un problema internacional, no es un problema de las universidades españolas. Las cargas universitarias de un assistant professor en Estados Unidos son incluso a veces peores que las que tenemos aquí. Entonces, compaginarlo es cierto que es muy difícil. Entonces tenemos muchos retos, tenemos que compaginar la docencia con la investigación. En el caso de estar en España tenemos que compaginar, poder llevar una investigación de impacto y de nivel internacional en un contexto en el que todavía no nos hemos internacionalizado. Nos enfrentamos día a día a que estamos trayendo postdocs, estamos haciendo colaboraciones con gente del extranjero y el aparato administrativo español no está preparado para ello. Y estas personas al final terminan marchándose. Y esas personas no pueden entrar, es que no llegan a entrar. Eso es lo que a mí me gustaría decir, que hay muchas veces que dices, de repente entras con un Ramón y Cajal tienes que dar una carga docente y el departamento en el que entras es más o menos el encargado de administrar esas horas. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, los postdoc que podemos entrar, los postdoc que queremos trabajar, que queremos dar clases, al fin y al cabo, una parte de la ciencia es transmitir conocimiento y eso lo haces también dando clases o dando clases en un máster y demás, con lo cual creo que también sería nuestra función. El problema es luego el departamento que te dice, no, es que tú eres investigador, yo no te quiero dentro del departamento, yo no te quiero dentro de la universidad porque tú estás formado como profesor. ¿Cómo se forma uno como profesor de universidad? Eso me gustaría saberlo porque es algo que me han dicho y me han dicho, tú no eres profesora, no te vamos a dar unas horas docentes, te vamos a dar pues las justas. Y el departamento es el primero que te pone problemas, la institución es la primera que te pone problemas porque el departamento para eso se administra solo, no entra, digamos, la institución, se administra él. Entonces, cuando puede haber una solución que traes gente nueva, que se puede incorporar, que puede relajar un poco la carga docente, para que otros investigadores principales tengan más tiempo para investigar y todos lo tengamos. Al final estamos hablando de nuevos contratos, estamos hablando de dinero. Bueno, pero en ese caso lo que dice Leticia tiene que ver con otra cosa. Yo creo que esto lo dijo Cajal en una ocasión, que algunos, y ya a su época, deseaban ocupar un puesto para dificultar el acceso de ese puesto a los demás. Y eso sigue siendo así. Lo que dice Leticia tiene que ver con lo siguiente, es decir, las universidades españolas, seguramente en todas, pero en nuestro caso, por nuestras características más aún, son hostiles a la llegada de gente nueva. Y las universidades son sitios cerrados, los funcionarios, los que somos funcionarios, tenemos una cierta tendencia a impedir que lo sean los demás. Y eso genera hostilidad y dificultades, por lo tanto, para la incorporación de postdocs, de contratados Ramones y Cajales, etcétera, etcétera. Esa hostilidad persiste en la Universidad Española y, sin embargo, mientras no seamos capaces de eliminarla, vamos a dificultarlo. ¿De viejos egos? Sí, por supuesto. Viejos egos, pero también aquí, para poner el punto optimista, yo creo que como todos los procesos sociales, históricos, al principio hay una terapia de choque, es fuerte, la entrada es fuerte, y además porque al principio es raro, ¿no? Viene un postdoc cada 5 años o un Ramón y Cajal, pero cuando esto empieza a ser frecuente y de repente se ve una universidad española con 15 extranjeros que quieren entrar al año así, tienen que adaptarse y se va cambiando y poco a poco se van generando los mecanismos, cambian los protocolos. Tiene que cambiar, tiene que cambiar. Vamos a ver cómo se ve desde fuera, Alejandro, ¿sí? Esas rigideces, digamos, que todavía caracterizan a la universidad española. ¿Por qué crees que haya
caído tanto en los últimos años el número de estudiantes que se interesan por la ciencia, por la tecnología? ¿Cuáles crees tú que son los estereotipos que afectan a la universidad o los estereotipos que afectan a la ciencia en general? Desde mi punto de vista es básico. No hace mucho instauramos un plan de estudio nuevo. Antes estábamos con licenciatura, ahora estamos con grado. Es todo muy nuevo, los profesores también se saturan y por eso mismo, el problema, aparte de ser de financiación, yo creo que también hay una carga burocrática bastante grande detrás, porque debido a los estudiantes que queremos investigar, cuando queremos realmente meternos en un doctorado, hacer un doctorado, nos piden la experiencia de casi una persona que ya lleva 2 proyectos a su espalda y somos alumnos recién salidos. Entonces, yo creo que habría que modificar no solo el tema de financiación, sino el tema burocrático, porque frena mucho y la verdad que es algo bastante importante que hay que tener en cuenta. ¿Creen que hace falta más cantera? ¿Creen que a los alumnos en el colegio, en los niveles más básicos, no se les incentiva, no se les estimula, no se les alimenta esa inquietud por la ciencia, que los alumnos a lo mejor no creen que sean capaces de abarcar tanto? Yo creo que sí es cierto que deberíamos de vez en cuando ir a colegios y hablar de ciencia y de la ciencia que se hace en Canarias, que es muy buena. O sea, tenemos el IAC y es un centro internacional. Tenemos proyectos europeos que se han hecho aquí y han ido muy bien. Y no se sabe, y hay alumnos en colegios, yo tengo una amiga que es profesora y que le dice, no, yo quiero ser bloguero, porque ahora es así como consigo el dinero y tal. Y luego yo he ido a colegios y les hemos hablado de ciencia y luego ellos te reclaman y dicen, ¿y cómo lo haces esto? ¿Y dónde lo hacéis? Y podríamos visitar el laboratorio, pero esto se hace aquí, ¿estás segura? Y dices tú, jolín, es que realmente les interesa y les gusta, pero no lo saben. No saben lo que se hace aquí. ¿Está fallando entonces el sistema educativo? Eso es más largo. No, pero yo creo que, como decía Carolina, la persona humana es científica de entrada, es decir, eso está ahí. Lo que ocurre es que, porque yo, claro que hay cantera y se responde bien en las ferias de la ciencia y cosas por el estilo. Lo que ocurre es que una vez que se metan a hacer un grado, una licenciatura, ahí es donde empezarán a detectar que el futuro casi no existe. Ahí es donde se puede ver que no existe, aunque haya curiosidad, y por lo tanto hay que tener en cuenta también que una buena parte de lo que los medios de entretenimiento promocionan es otro tipo de cultura. Ahí me parece que había un mensaje, una imagen de Facebook que veía yo el otro día, dice, si Belén Esteban es escritora, Paquirrín es cantante y no sé quién era el otro, pues sí, evidentemente lo mejor es dedicarse a otra cosa. Posiblemente lo que se estimula, y en eso tienen que haber los medios de comunicación, por supuesto, es que yendo a un reality show es más fácil que uno pueda ganar dinero o conseguir un trabajo estable que dedicándose a una tarea que exige más esfuerzo. Sí, bueno, al final es el tirón también de la cultura mediática, pero bueno, no sería la primera vez que hay series sobre profesiones que luego aumentan el número de vocaciones. Que creo que lo importante es que los gobiernos cojan las riendas y siempre apuesten y apoyen a la ciencia para no permitir que ese gran pilar que mantiene a la sociedad se caiga. Y para que... Pero ya digo, esto creo que es un problema universal, no creo que se limite a nuestras fronteras. La exploración del espacio en las últimas décadas, ¿para dónde ha ido? Nos hemos quedado en Marte, no sé, cuando está todo yendo científicamente muy lento, se nota esta falta de apoyo, este capitalismo in extremis que a dónde nos va a llevar. Todos tenemos que, con ese capital humano científico que tenemos, pues hacer presión y seguir haciendo lo nuestro. Creo que es cierto que nosotros tenemos que poner nuestra parte y no decaer independientemente de las dificultades que nos podamos encontrar. Pero yo aquí no he visto a nadie, como en Estados Unidos, como es el vicepresidente, que diga, vamos a lanzar un proyecto que se llama Moonlight Shot, en el que van a dar, no sé, ni la cantidad de millones de dólares para hacer investigación en cáncer. Yo todavía... O sea, me encantaría ver a alguien del gobierno que diga, vamos a aumentar la investigación, no ya en cáncer, sino la investigación en esto, porque consideramos que es importante, que tenemos que invertir. Otro proyecto que tienen en Estados Unidos, que tampoco sé la cantidad de dinero que pueden haber metido, es el proyecto Cerebro. Para determinar, hacer el mapa del cerebro y determinar enfermedades neuronales.
Yo eso no lo he visto aquí. Bueno, son ejemplos que en cualquier caso nos tienen que Motivar. servir de referente Sí. y motivar. Por supuesto, sabemos cuál es el objetivo, sabemos que hay que cambiar muchas cosas, que hay que empezar trabajando desde la base y que es fundamental invertir en conocimiento. Muchas gracias a los cuatro por compartir su visión sobre la ciencia con nosotros y ojalá pueda servir para muchos, Alejandro, pues ese testimonio, ¿no? Muchos que se lo estén pensando, que tengan dudas, pues que se animen a apostar por la investigación. Gracias a los cuatro. Buenas Gracias a tardes. ti. Hasta luego.